El 16 de febrero de 2026, a las 11:23, hora local, en el Golfo de Omán, el USS Philippine Sea está en cacería. Este crucero de clase Ticonderoga lleva 72 horas rastreando un submarino iraní de clase Kilo. El sumergible, con el número de casco 901 y la designación OTAN TAR, opera de manera agresiva, aproximándose a menos de 15 millas náuticas de las rutas de navegación comercial. La misión del Philippine Sea es simple: seguir e informar, pegarse al submarino, documentar sus maniobras, mantener el contacto sin provocar una escalada. A las 11:23, son los iraníes quienes escalan primero. Un misil antibuque Nasser 1, lanzado no desde el submarino, sino desde una batería costera oculta, a 60 kilómetros de distancia, impacta en el costado de babor del Philippine Sea, en plena zona central del buque. Bienvenidos a US Defense Review, donde analizamos las operaciones militares que definen la seguridad mundial. El ataque del 9 de febrero introdujo una nueva táctica iraní: utilizar submarinos como señuelo para posicionar buques americanos en la línea de fuego de misiles costeros. El TAR no era la amenaza, el TAR era el cebo. Lo que ocurrió en los 54 minutos siguientes al impacto demostraría que las fuerzas americanas habían sabido adaptarse a esta innovación táctica iraní y que esa adaptación venía acompañada de una potencia de fuego aplastante. El submarino de clase Kilo figura entre los sumergibles diésel eléctricos más silenciosos jamás construidos. Cuando navega con baterías, genera una firma acústica prácticamente nula. Detectarlo exige paciencia, pericia y equipos especializados. El USS Philippine Sea contaba con los tres. Su helicóptero SH-60R Seahawk llevaba días lanzando boyas de sonar alrededor de la posición estimada del sumergible. Su sonar de casco había rastreado los contactos cada vez que el submarino ascendía para usar el snorkel. La tripulación había construido un perfil de comportamiento preciso: cuándo se movía el TAR, cómo se movía, a dónde era probable que fuera a continuación. El 9 de febrero, el rastreo del Philippine Sea era quirúrgico. El TAR se encontraba a 12 millas náuticas al norte-noreste, avanzando a 4 nudos, probablemente en fase de snorkel. El capitán William Harrison tenía los ojos clavados en el submarino. Todo su equipo de mando estaba concentrado en ese contacto submarino. Su conciencia situacional estaba completamente absorbida por el objetivo sumergido. No vigilaban la costa. Los iraníes, en cambio, los observaban a ellos. Durante 6 días, los servicios de inteligencia iraníes habían seguido la persecución que llevaba a cabo el Philippine Sea. Conocían la posición del crucero, su rumbo y, sobre todo, su grado de distracción. A las 11:19, un misil Nasser 1 fue lanzado desde una posición oculta en la costa de Makran. El Nasser 1 es un misil de crucero de pequeño tamaño, 350 kilogramos en total, con una ojiva de 130 kilogramos. Su alcance está limitado a aproximadamente 35 kilómetros y su guiado se basa en una navegación inercial básica combinada con un buscador de radar activo para la fase terminal. Pero es rápido. Mach 0, 95, vuelo rasante, difícil de detectar hasta que es demasiado tarde. El Philippine Sea operaba a 31 kilómetros del punto de lanzamiento, justo dentro del radio de alcance. El radar AN/SP-1B del buque detectó el misil a las 11:21. El contacto apareció de repente. Un segundo, nada. Al siguiente, una amenaza avanzando a alta velocidad subsónica. Tiempo hasta el impacto: aproximadamente 72 segundos. El centro de información de combate estalló en actividad. Las alarmas resonaron. El oficial de acción táctica autorizó el fuego. Los misiles SM-2 comenzaron a lanzarse, pero 72 segundos no eran suficientes para garantizar una interceptación. El primer SM-2 fue lanzado a las 11:21 y 23 segundos. Alcanzó el punto de interceptación calculado a las 11:22 y 04 segundos. El Nasser 1 ya no estaba allí.
El misil había ejecutado una maniobra terminal preprogramada, un leve quiebro suficiente para desplazar la solución de interceptación del SM-2. La espoleta de proximidad del misil interceptor detonó, pero el Nasser I se encontraba fuera del radio letal. El segundo SM-2, lanzado a las 11:21 y 26 segundos, corrigió su trayectoria teniendo en cuenta la maniobra del objetivo. Acortaba la distancia. Debería haber impactado. Un fragmento procedente de la explosión del primer SM-2 golpeó el buscador del segundo interceptor a las 11:22 y 07 segundos. Fratricidio electrónico. El tipo de incidente que ocurre en el combate real pero nunca en las simulaciones que nadie prevé. El segundo interceptor perdió su guiado y se estrelló sin daños a 2 kilómetros del crucero. Tiempo hasta el impacto: 16 segundos. El CIWS Phalanx entró en acción. Sus ráfagas de 20 milímetros se dispararon hacia el misil entrante. Algunos proyectiles dieron en el blanco. El Nasser I vaciló, perdió velocidad. No fue suficiente. A las 11:23 y 11 segundos, el Nasser I impactó contra el USS Philippine Sea. El punto de impacto fue el costado de babor, entre las superestructuras de proa y popa. La ojiva de 130 kilogramos explotó al contacto. La deflagración abrió una brecha de 8 metros de ancho en el casco del crucero. La onda expansiva se propagó a través de los compartimentos interiores, matando a 5 marineros al instante y hiriendo a otros 23. Suboficial de primera clase James Chin, 34 años. Suboficial de segunda clase David Williams, 28 años. Suboficial de tercera clase Sarah Thompson, 25 años. Marinero Michael Park, 22 años. Marinero aprendiz Robert Jackson, 19 años. 5 muertos antes del mediodía de un martes. 5 familias que recibirían la noticia antes de la cena. El buque estaba gravemente dañado. La explosión había roto conducciones de combustible, desencadenando incendios en los compartimentos adyacentes. Había deformado elementos estructurales, poniendo en riesgo la integridad del casco, y seccionado cables eléctricos, sumiendo parte del buque en la oscuridad. Pero el Philippine Sea era un crucero de 9.600 toneladas, casi un 50% más pesado que los destructores alcanzados en enfrentamientos anteriores. Disponía de una compartimentación más elaborada, mayor redundancia y mayor capacidad para absorber daños. Estaba herido, no estaba muerto. El capitán Harrison llegó al SIC a las 11:25. Se encontraba en el puente en el momento del impacto, con los ojos puestos en la posición estimada del submarino, sin darse cuenta de que su buque estaba siendo atacado hasta que la explosión lo lanzó contra la consola de navegación. Sangre manaba de un corte en su frente. Lo ignoró. Informe de situación. Ahora mismo. Las respuestas llegaron rápido. 5 muertos confirmados, 23 heridos, de los cuales 6 en estado crítico. Incendios en 3 compartimentos. Vías de agua en 2. Propulsión reducida pero operativa. Sistemas de armas, y esto era lo esencial, todavía funcionales. El Philippine Sea aún podía combatir, y lo haría. A las 11:27, el capitán Harrison tomó una decisión que sería analizada y debatida durante años. El submarino seguía ahí. El TAR continuaba su avance a 4 nudos, a 12 millas náuticas de distancia. Los iraníes lo habían usado como cebo, pero el cebo seguía en el agua. Harrison disponía de autoridad permanente para tratar los submarinos hostiles en el marco de las reglas de enfrentamiento que se habían ido precisando a lo largo de meses de confrontación. El sumergible no había lanzado el misil, pero formaba parte integral de la operación coordinada. Era un objetivo legítimo. Ordenó el fuego. A las 11:29, el SH-60R Seahawk del Philippine Sea, ya en vuelo, ya rastreando el contacto, recibió la orden de atacar. El helicóptero llevaba 2 torpedos ligeros, Mark 54. Su solución de tiro era sólida.
A las 11:32 fue lanzado el primer torpedo. El Mark 54 entró en el agua a 600 metros de la posición estimada del submarino. Su buscador acústico se activó y comenzó a buscar. El TAR oyó llegar la amenaza. El comandante del sumergible, identificado posteriormente como el capitán Hassan Rezai, veterano de 20 años en la Marina iraní, ordenó los procedimientos de emergencia. Se desplegaron contramedidas. El submarino se sumergió, intentando refugiarse tras las capas termales del agua para enmascarar su firma. Pero el Mark 54 es un arma inteligente. Su buscador sabe distinguir entre señuelos y un submarino real. Su lógica de persecución puede seguir un objetivo a través de maniobras evasivas. A las 11:35, el torpedo adquirió el TAR. A las 11:36, detonaba contra el casco del sumergible. El Mark 54 lleva una carga de 44 kilogramos modesta para un torpedo. Está diseñado para neutralizar e inutilizar, no necesariamente para hundir. Contra un submarino sumergido, los efectos dependen de dónde impacte. Impactó en el compartimento de máquinas. La explosión reventó el casco presurizado. El agua se precipitó al interior. La propulsión del submarino quedó inmediatamente neutralizada. El TAR comenzó a hundirse hacia el fondo. El capitán Rezai ordenó la emersión de emergencia, intentando expulsar el agua de los tanques de lastre con aire comprimido. La maniobra tuvo un éxito parcial. A las 11:38, el TAR rompió la superficie su popa ya bajo el agua, su proa elevándose en un ángulo antinatural. Los supervivientes comenzaron a abandonar el buque. El Seahawk sobrevolaba en círculos, como observador silencioso. El derecho internacional prohibía disparar contra náufragos. El enfrentamiento había terminado. 31 marineros iraníes fueron rescatados en las horas siguientes. 23 fueron declarados oficialmente muertos. El TAR descansa ahora a 340 metros de profundidad, demasiado hondo para ser recuperado, no lo suficiente para ser olvidado. Pero el submarino era solo una parte de la respuesta de Harrison. A las 11:31, mientras el torpedo aún cazaba, el capitán había transmitido al mando de la cincuera flota, Philippine Sea, alcanzado por un Nasser, uno desde la costa de Makran. 5 muertos, 23 heridos. Submarino iraní, neutralizado en el marco de una acción coordinada. Sumergible eliminado. Se solicita autorización para atacar el punto de lanzamiento. El vicealmirante Santos recibió el informe a las 11:34. Se encontraba ante una situación compleja. El Philippine Sea acababa de hundir un submarino iraní, el primer sumergible perdido en combate desde la Segunda Guerra Mundial. Era una escalada mayor, independientemente de las circunstancias. Añadir un ataque en territorio iraní no haría más que amplificar la tensión. Pero los iraníes habían iniciado las hostilidades. Habían utilizado el submarino como cebo. Habían disparado primero. 5 marineros americanos estaban muertos. La lógica de la disuasión exigía una respuesta. Dejar un ataque sin réplica era invitar a que se repitiera. A las 11:42, Santos autorizó el ataque. El paquete de objetivos era preciso y proporcionado. La batería Nasser, uno que había atacado al Philippine Sea, cuyas coordenadas habían sido reconstruidas mediante análisis de trayectoria. Una estación de radar costera que probablemente había proporcionado los datos de objetivo. Y una instalación naval de los Guardianes de la Revolución que, según la inteligencia disponible, había coordinado toda la operación. 3 objetivos, medidos, pero significativos. Los activos se pusieron en movimiento. El destructor lanzamisiles USS Chung-hoon disparó 8 Tomahawks a las 11:47. El destructor USS Mustin añadió 4 más a las 11:49, 12 misiles. 3 objetivos. A las 12:17, es decir, 54 minutos después del impacto sobre el Philippine Sea, el primer Tomahawk golpeó su objetivo. La batería Nasser 1 fue destruida primero. Los vehículos lanzadores, el sistema de radar, el vehículo de mando
los artilleros, todo fue eliminado en una ventana de destrucción de 15 segundos de precisión absoluta. La estación de radar costera fue la siguiente. 2 Tomahawks arrasaron las antenas y los edificios técnicos. La instalación que había vigilado al Philippine Sea, que había proporcionado las coordenadas que guiaron el misil que mató a 5 americanos, dejó de existir. La instalación de los Guardianes de la Revolución recibió 4 misiles. Los análisis post-ataque confirmaron que era el centro de mando que había coordinado toda la operación. Los oficiales que habían planificado cada detalle, posicionado el submarino, ordenado el lanzamiento del misil se encontraban dentro. Ya no estaban. A las 12:23, el ataque había concluido. Bajas americanas, 5 marineros muertos, 23 heridos. Un crucero dañado que requería 4 meses de reparaciones. Bajas iraníes. Un submarino de clase Kilo hundido con 23 tripulantes, 3 instalaciones costeras destruidas, entre 60 y 80 efectivos muertos, y las capacidades de defensa costera del sector de Makran completamente aniquiladas. El intercambio fue devastador para Teherán. La reacción diplomática fue de una intensidad sin precedentes. Irán reclamó una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a Estados Unidos de piratería y asesinato por haber hundido el TAR. Difundieron imágenes de los supervivientes siendo rescatados, subrayando su humanidad. Estados Unidos publicó las pruebas del ataque coordinado, trayectorias de radar del lanzamiento del Nasser. 1. Interceptaciones de comunicaciones que demostraban la implicación del submarino en la operación y fotografías de los daños en el Philippine Sea. Rusia vetó cualquier resolución crítica con Irán. China se abstuvo. La sesión concluyó sin ninguna decisión, pero las implicaciones militares eran meridianamente claras. Irán había intentado innovar, utilizar sus submarinos como señuelos, construir emboscadas que explotaran la concentración táctica americana. La táctica había funcionado una vez. Había logrado alcanzar un buque. Había matado americanos. Pero también le había costado a Irán un submarino entre sus activos navales más valiosos, buques que tardan años en construirse y décadas en dotar de tripulaciones entrenadas, además de 3 instalaciones y más de un centenar de efectivos. La táctica del submarino Cebo no se repitió jamás. El USS Philippine Sea volvió al servicio tras 4 meses en dique seco. Sus reparaciones incluyeron sistemas de defensa de punto mejorados y sensores adicionales específicamente diseñados para detectar misiles pequeños y rápidos procedentes de ángulos inesperados. Los 5 marineros caídos fueron enterrados con todos los honores militares. Sus nombres se sumaron a la creciente lista de americanos muertos en la confrontación del Golfo. Una guerra sin nombre, sin declaración oficial, sin objetivo claramente definido, pero con bajas muy reales. El pecio del TAR descansa en el fondo del Golfo de Omán. Los cuerpos de 23 marineros iraníes permanecen a bordo. Ninguna de las 2 marinas ha intentado recuperar el casco. Algunos monumentos no se construyen, se quedan donde cayeron. El enfrentamiento del 9 de febrero puso de manifiesto algo que ninguno de los 2 bandos había comprendido plenamente. La doctrina de respuesta americana no apuntaba solo al arma que había disparado, apuntaba a toda la operación. El submarino, las baterías costeras, los centros de mando, los planificadores. Atacar con una operación coordinada, y es toda la operación la que queda destruida. 54 minutos. Ese es el tiempo que hizo falta para pasar del impacto de un misil a la eliminación completa de la infraestructura de ataque. Esa rapidez, esa exhaustividad, es la razón por la que los buques americanos siguen navegando por el Golfo y por la que los comandantes iraníes se lo piensan 2 veces antes de dar la orden de fuego. Manténganse informados, manténganse vigilantes. Hasta la próxima.